encontré el diario secreto de mi difunto esposo. Revelaba 40 años de mentiras. El cuaderno de cuero. El día que encontré el diario de Julián fue el mismo día en que dejé de ser su esposa. Sí, suena absurdo decirlo así, porque él ya estaba muerto hacía 3 meses, pero en el momento en que mis dedos tocaron ese cuaderno de cuero escondido entre su ropa vieja, entendí que mi matrimonio acababa de morir por segunda vez. Habíamos estado juntos 40 años. 40 años de amor, hijos, silencios, viajes, risas y promesas. Yo creía conocerlo todo de él, su olor, sus gestos, sus enojos, su forma de mentir piadosamente para evitar discusiones. Pero el diario me mostró a un hombre que no conocía. Fue una tarde gris, de esas que parecen pensadas para recordar el pasado. El viento entraba por la ventana del cuarto de estudio, moviendo las cortinas como si alguien invisible jugara con ellas. Estaba ordenando sus cosas, algo que me había negado a hacer durante semanas. Cada prenda suya tenía todavía su olor, el de su colonia vieja y ese toque a madera que siempre me gustó. Moví una caja de libros de su estante y entonces lo vi. Un cuaderno encuadernado en cuero oscuro, con una cinta roja deshilachada. Era pesado, grueso, y en la portada solo tenía grabadas las iniciales JG. No era raro que Julián escribiera. Le gustaba anotar sus pensamientos, pero nunca me había permitido leer nada. Decía que eran cosas de hombres, reflexiones personales. Yo siempre respeté ese espacio, pero esa tarde algo en mí cambió. Tal vez fue el silencio. Tal vez fue la necesidad de entender por qué, a pesar de haber compartido toda una vida, no podía dejar de sentir que había algo incompleto en nuestra historia. Me senté en el sofá, el diario sobre las piernas, las manos temblándome. Lo abrí despacio. Las primeras páginas eran inocentes. Recuerdos de juventud, anécdotas de trabajo, nombres de amigos, pero conforme avancé, el tono cambió. La letra de Julián se volvió más apretada, más ansiosa. Y entonces leí una frase que me cortó el aliento. No puedo seguir fingiendo. Neme merece saber quién soy, pero si lo hace, la perderé para siempre. Sentí un nudo en el pecho. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes de entender siquiera lo que eso significaba. Pasé la página con miedo, y lo que encontré me dejó helada. Hoy nació Ana. No estuve ahí. No podía estar. No debía. ¿Cómo explicarle a Neme que tengo otra hija en otra ciudad? El mundo se detuvo. El aire se me escapó. Ana, otra hija, otra vida. El corazón me latía tan fuerte que escuchaba su eco en mis oídos. Me llevé la mano a la boca, incapaz de respirar. Las letras parecían moverse frente a mis ojos, como si cada palabra fuera un golpe más. Pasaron minutos, o quizás horas, antes de que pudiera seguir leyendo. Las siguientes páginas eran una mezcla de confesiones, culpa y justificaciones. Julián escribía sobre una mujer llamada Teresa, a quien había conocido antes de casarse conmigo. Decía que había sido el amor de su vida, pero que las circunstancias los separaron, hasta que se reencontraron años después, y que ese reencuentro cambió todo. Con Neme tengo estabilidad, con Teresa tengo fuego, con una construí un hogar, con la otra me siento vivo. No sé si soy un cobarde o un hombre dividido, pero cada día me duele mentirle a ambas. Leí esa frase al menos 10 veces. Con una construí un hogar, con la otra me siento vivo. Yo era la del hogar, la esposa paciente, la madre, la que planchaba su ropa, la que lo esperaba con la cena caliente y los brazos abiertos. ¿Y ella? ¿La otra? Era la vida que él no tuvo el valor de soltar. Cerré el diario con fuerza. Quise gritar, romperlo, quemarlo, pero no pude. Porque entre todas esas páginas, entre esa traición brutal, también había una parte de mí. Yo había sido cómplice sin saberlo. Había preferido no preguntar, no mirar demasiado, no dudar de sus ausencias ni de sus silencios. Había confundido la rutina con amor, la costumbre con felicidad. Y ahora, frente a esas letras, sentí por primera vez el peso de 40 años de mentiras cayendo sobre mis hombros. Esa noche no dormí. Dejé el diario sobre la mesa del comedor y caminé por toda la casa. Cada rincón parecía distinto. El retrato de nuestra boda, la vajilla de aniversario,
la cama donde dormimos tantas noches, todo me parecía un escenario de teatro, una mentira que ahora veía con ojos nuevos. Al amanecer, cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, decidí algo. Iba a leerlo completo. No importaba cuánto doliera. Tenía que saber quién había sido realmente el hombre con el que compartí mi vida. Porque aunque me partiera el alma, necesitaba entender si alguna vez me amó de verdad. La otra vida de Julián. Pasaron 3 días desde que encontré el diario, y no hubo uno solo en que no pensara en quemarlo. Cada vez que lo veía sobre la mesa del comedor, sentía una mezcla de odio, curiosidad y miedo. Odio, porque ese cuaderno contenía la ruina de mi paz. Curiosidad, porque aún no lo había leído completo. Y miedo, porque intuía que lo peor aún no lo había descubierto. Finalmente, una tarde de lluvia, decidí continuar. Encendí una vela, me serví un café, que se enfrió sin que le diera un solo sorbo, y abrí el diario por la mitad, justo donde una mancha de tinta azul parecía marcar algo importante. Hoy he hecho algo imperdonable. Neme cree que fui a una reunión en el banco, pero en realidad estuve con Teresa. No puedo evitarlo. Ella me necesita. Su hija está enferma y no tiene a nadie más. Volví a leer esa línea una y otra vez. Su hija está enferma. El corazón me dio un vuelco. ¿La misma hija? ¿Ana? ¿Era de ella? No había duda. Julián hablaba con una ternura distinta, con una preocupación que yo nunca había sentido, dirigida hacia mí. Seguían párrafos enteros sobre el dinero, sobre las veces que ayudó a Teresa con tratamientos, sobre los viajes a reuniones que en realidad eran escapadas. Mi esposo, el hombre que siempre me decía que debíamos ahorrar, que no podíamos darnos ciertos lujos, había sostenido otra familia con el dinero que yo ayudaba a administrar. Cerré el diario. Me dolía el pecho, la cabeza, el alma. Toda mi vida matrimonial se reescribía en mi mente. Las noches que llegaba tarde, las llamadas cortas en el balcón, los fines de semana de trabajo, los silencios incómodos cuando le preguntaba por qué no quería viajar conmigo. Todo cobraba sentido. Y lo peor era que yo nunca sospeché. A veces la confianza es tan ciega que se vuelve una venda que uno mismo se ata. Pasé la página. El tono del diario cambió de nuevo, como si los años se hubieran vuelto más oscuros en su memoria. Teresa no quiere más esta vida. Dice que no puede seguir siendo la sombra de mi matrimonio, pero si dejo a Neme, lo pierdo todo. La casa, el respeto, la familia. No sé cómo salir de esto sin destruirlo todo. Ahí estaba la confesión que más me hirió. No era que no me hubiera dejado porque me amaba, sino porque temía perder lo que tenía. Yo era su escudo. Yo era su fachada de hombre correcto, de esposo fiel, de padre ejemplar. Y él lo sabía. Recuerdo que esa noche, mientras las lágrimas me corrían por las mejillas, salí al jardín. La lluvia caía con fuerza, mojándome el rostro, mezclándose con mi llanto. Sentía rabia, una rabia tan profunda que apenas podía respirar. Pensé en gritar su nombre, en reprocharle aunque estuviera muerto. Pero no lo hice, solo me quedé allí, bajo la tormenta, sintiendo cómo el agua lavaba un poco de mi dolor. Y entonces algo dentro de mí cambió. Ya no era la esposa traicionada. Era una mujer que había sido usada y que ahora quería descubrir toda la verdad, aunque eso significara destruir la imagen que todos tenían de él. Al día siguiente, busqué entre sus papeles, sus correos, sus archivos. Encontré documentos que no cuadraban. Depósitos extraños, cheques sin justificar, una propiedad a nombre de una mujer con apellido distinto, Teresa G. Mi corazón se aceleró. Tenía dirección, ciudad, incluso teléfono. No podía creer lo que estaba a punto de hacer, pero lo hice. Llamé. ¿Aló? Contestó una voz de mujer, cansada, grave. ¿Teresa? Sí. ¿Quién habla? Soy Neme. Hubo un silencio tan largo que pude escuchar cómo se le cortaba la respiración al otro lado. Sabía que este día llegaría, dijo finalmente. Nos encontramos 2 días después, en un café de la ciudad. Cuando la vi, entendí todo. Era una mujer de mi edad, con ojos tristes pero nobles, y en su mirada no había arrogancia ni culpa, solo cansancio. No vine a pelear, le dije. Solo quiero la verdad. Ella asintió, y me contó. Todo. Que Julián y ella habían tenido una relación antes de que él se casara conmigo.
que cuando supo de mi existencia, él le prometió que nunca la abandonaría del todo, que siguió visitándola, ayudándola económicamente, y que su hija Ana, su hija, era también hija suya, y que cuando Julián enfermó, en sus últimos meses, le confesó que quería decírmelo todo, pero que nunca tuvo el valor. Salí del café sin decir palabra. Mi mundo se había derrumbado, 40 años creyendo en una historia que jamás fue cierta. Pero entre toda esa desolación había algo más. Una parte de mí sentía compasión, por Teresa, por Ana, por mí misma. Los tres fuimos víctimas del mismo hombre que no supo elegir, que quiso tenerlo todo y acabó destruyéndonos a todos. Esa noche regresé a casa y abrí el diario una vez más. En las últimas páginas, su letra era débil, temblorosa, ya estaba enfermo. Y sus palabras finales no eran para mí, sino para su hija secreta. Si algún día lees esto, Ana, quiero que sepas que te amé, aunque no pude amarte en público. Pero algún día, tu madre y Neme sabrán la verdad. Perdónenme, si pueden. Cerré el diario y lo abracé contra mi pecho. Lloré por la mujer que fui, por la vida que creí tener, y por la verdad que había llegado demasiado tarde. Pero mientras las lágrimas se secaban, una nueva certeza nació en mí. No iba a seguir siendo la sombra de sus mentiras. La herencia del silencio. El amanecer llegó gris y pesado, como si el cielo compartiera mi pena. Habían pasado 2 semanas desde que me encontré con Teresa, y aún no lograba dormir más de 2 horas seguidas. El diario, ese pedazo de papel que había cambiado mi vida, yacía ahora en un cajón cerrado con llave, pero su contenido seguía abierto en mi mente, repitiéndose una y otra vez como una vieja película sin fin. Me desperté con una idea fija. Debía revisar la herencia. Durante 40 años, Julián había manejado todo con una precisión enfermiza. Él era abogado, sabía esconder lo que quería, dejar pistas, controlar cada firma y cada detalle. Pero si algo había aprendido de mi propio dolor, era que ningún secreto permanece oculto para siempre. Llamé al notario que había gestionado el testamento. El señor Ortega, un hombre de voz pausada y mirada desconfiada, me recibió en su oficina, donde las paredes estaban cubiertas de diplomas y retratos familiares. Le conté lo que había descubierto, omitiendo los detalles personales, pero dejando claro que sospechaba de propiedades ocultas. El notario se ajustó las gafas y dijo con tono grave: «Doña Neme, si su esposo dejó bienes fuera del testamento, eso constituye fraude sucesorio. Podemos revisar registros, pero llevará tiempo». «No me importa el tiempo, señor Ortega. Solo quiero la verdad». Las siguientes semanas se convirtieron en una especie de investigación privada. Pasaba horas revisando papeles, facturas, contratos, extractos bancarios. Y lo que encontré fue devastador. Había transferencias regulares a una cuenta desconocida, depósitos a nombre de Fundación Esperanza, una entidad inexistente. Y lo más sorprendente, una escritura de propiedad en un pequeño pueblo costero. Una casa a nombre de Teresa G. Recordé las palabras del diario. No puedo dejarla sin nada. Ella me necesita. Ahí estaba, la prueba viva de su doble vida, escrita en documentos oficiales. Pero lo que más me golpeó no fue el engaño económico, sino el silencio de mis propios hijos. Cuando les hablé del diario, esperé consuelo, apoyo, comprensión. Lo que recibí fue distancia. «Mamá, eso ya no importa», dijo Julián hijo evitando mi mirada. «Papá está muerto. No ganamos nada revolviendo el pasado». «¿Nada?», le respondí con voz temblorosa. «Me mintió 40 años». «Y tú sigues viva», intervino Clara, mi hija menor. «No te destruyas por algo que no puedes cambiar». Me dolió. Más que las mentiras de mi esposo, me dolió que mis propios hijos prefirieran callar antes que enfrentar la verdad. Era como si el silencio se hubiera heredado, como si esa cobardía formara parte de la sangre de la familia. Una noche, revisando por enésima vez los papeles del banco, encontré una carta sin abrir, dirigida a mí, con la letra de Julián. El sobre estaba fechado 3 días antes de su muerte. Mis manos temblaron al abrirlo. «Neme, si estás leyendo esto, ya no estoy. No sé si lo sabrás todo, pero no quiero irme sin pedirte perdón. No supe amarte como merecías, pero siempre te respeté, incluso cuando mis actos no lo demostraban. A veces, el miedo a perder lo que tenemos nos vuelve cobardes,
Perdóname por no ser valiente. Me quedé en silencio largo rato. Esa carta, simple y corta, tenía más verdad que todos los años que pasamos juntos. Era una disculpa tardía, pero sincera. La guardé, no como un recuerdo de amor, sino como una lección de humanidad rota. Los meses siguientes fueron un proceso lento de aceptación y reconstrucción. Comencé terapia, retomé viejos hobbies que había abandonado, la pintura, la jardinería, los paseos al amanecer. Y sobre todo, empecé a escribir mi propia historia. Ya no quería ser la esposa de Julián, ni la víctima de un engaño. Quería ser Neme, una mujer que aprendió, a golpes del destino, que la verdad, aunque duela, siempre libera. Y en ese proceso de liberación, un día recibí una carta inesperada. De Ana. Señora Nem, no sé si debería escribirle, pero necesito agradecerle por no odiarnos. Mi madre falleció hace unas semanas. Encontré el diario de mi padre y su carta. Sé que no tiene razones para perdonarlo, pero quiero que sepa que él hablaba de usted con respeto y cariño. Gracias por permitir que mi madre muriera en paz. La leí en silencio, con lágrimas en los ojos. No había resentimiento, solo un cierre. Una puerta que, después de tanto dolor, finalmente podía cerrarse. A veces la vida no te da justicia, pero te da claridad. Y esa claridad vale más que cualquier herencia. El silencio que había heredado de Julián se rompió en mí. Decidí vender parte de nuestras propiedades y crear una fundación, pero no una falsa, como la suya, sino real. La llamé Voces del Silencio, en honor a todas las mujeres que habían callado como yo. Fue entonces cuando entendí algo esencial. No puedes elegir las verdades que te rompen, pero sí puedes elegir cómo te reconstruyes después de ellas. Y ese fue mi verdadero acto de justicia. Voces del silencio. El viento soplaba fuerte aquella mañana. Las jacarandas del patio parecían inclinarse como si saludaran un nuevo comienzo. Era la inauguración de mi fundación, Voces del Silencio, un nombre que, cuando lo pronunciaba, sentía vibrar dentro de mí con el eco de todas las mujeres que habían sufrido calladas, como yo. No fue fácil llegar a ese día. Hubo noches en las que dudé de todo, de mí, de mi fuerza, incluso de si valía la pena remover tanto dolor. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Después de 40 años de vivir a la sombra de otro, por fin mi voz tenía un propósito. La idea de la fundación nació una madrugada, mientras miraba la vieja casa en la playa, esa que Julián había comprado a nombre de Teresa. Estuve a punto de venderla, de borrar cada huella de su doble vida. Pero al recorrer sus pasillos, vacíos y silenciosos, sentí algo distinto. No rabia, sino compasión. Pensé en Teresa, en su soledad, en las cartas que nunca recibió, en los días que esperó un amor que no podía tener. Y entonces comprendí que mi enemigo no era ella, era la cultura del silencio, esa que nos enseña a callar para no incomodar, a aguantar por vergüenza, a sufrir por amor. No quiero que nadie más viva así, me dije frente al espejo esa noche. Si mi historia puede evitar una sola lágrima, valdrá la pena contarla. Así nació Voces del Silencio. Con los ahorros que me quedaban, vendí una de las casas y transformé la otra en un centro de apoyo para mujeres. Un lugar donde hablar no fuera pecado, donde llorar no fuera debilidad. El primer día llegaron 3. Una de ellas, Rosa, llevaba 30 años soportando maltratos. Otra, Milagros, se había enterado de que su esposo tenía otra familia. Y la tercera, una joven de apenas 20 años, había sido expulsada de su casa por quedar embarazada. No tenía experiencia dirigiendo una organización, pero tenía algo que ellas necesitaban: entender sin juzgar. Las escuché durante horas. Cada historia era un espejo de la mía, con diferentes nombres, pero el mismo miedo. Cuando terminaron de hablar, hubo un silencio profundo, y por primera vez en mucho tiempo sonreí. Ese silencio no era el del dolor, era el de la sanación que empezaba. A medida que la fundación crecía, también crecían las críticas. Los medios empezaron a interesarse por la viuda del abogado Julián Gálvez, el hombre ejemplar. Algunos me llamaban valiente, otros destructora. Mi familia ni siquiera vino a la inauguración. Mi hija Clara me escribió un mensaje frío. «Mamá, no expongas más el nombre de papá.
Déjalo descansar. Le respondí con calma. No hablo de él, hablo de mí y de todas nosotras. No insistió. Supongo que todavía no entendía que esto ya no era una venganza. Era mi redención. Un día, después de una charla pública, una mujer mayor se me acercó con los ojos llorosos. Yo lo conocí, me dijo temblando. A su esposo. Era el abogado que me ayudó a divorciarme hace 30 años. Me dijo que ninguna mujer debía vivir con miedo. Me quedé sin palabras. El mismo hombre que me había engañado durante 4 décadas había ayudado a otras mujeres a liberarse. El mundo no era blanco o negro. Ni siquiera Julián lo era. Por primera vez en años lo recordé sin odio, solo con tristeza. Porque entendí que hasta las personas que nos lastiman pueden hacer cosas buenas y que aferrarse al rencor es otra forma de seguir siendo prisioneros del pasado. Una noche, mientras ordenaba papeles en la oficina de la fundación, Rosa, la mujer maltratada que llegó el primer día, entró con un ramo de flores. «Gracias, doña Neme. Hoy dormí sola por primera vez en mi vida. Y no tuve miedo». Sus palabras me atravesaron como un rayo. No era una frase cualquiera. Era el testimonio de que algo había cambiado. Y supe que Julián, de alguna forma, había sido el catalizador de todo. Su traición me destruyó, sí, pero también me obligó a renacer. Con el tiempo, Voces del Silencio creció. Vinieron voluntarias, abogados, psicólogos, periodistas. Mi historia se hizo pública, pero ya no dolía contarla. Al contrario, cada vez que la relataba, una parte de mi alma se curaba. Aprendí que hablar sana, que el silencio, cuando se rompe con verdad, puede convertirse en un canto de libertad. Y en las noches, cuando miraba el mar desde la terraza, pensaba, quizás este era mi destino desde el principio, porque a veces la vida te rompe solo, para mostrarte que estabas hecha de algo más fuerte que el dolor. Una tarde de otoño, mientras revisaba cartas de mujeres agradecidas, recibí una llamada inesperada. Era Julián hijo. Su voz sonaba distinta, más humana, más quebrada. «Mamá, necesito verte. He leído sobre la fundación. Quiero entenderte». Se me hizo un nudo en la garganta. No era solo mi hijo el que me hablaba. Era un hombre intentando reconciliarse con su madre y con la verdad. Supe entonces que el círculo empezaba a cerrarse y que el siguiente paso no sería hacia el pasado, sino hacia la reconciliación. El perdón que me salvó. El día que mi hijo cruzó la puerta de la fundación, sentí que el aire se detenía. Habían pasado casi 2 años desde la muerte de Julián y 9 meses desde la publicación de mi historia en los medios. Durante todo ese tiempo, Julián hijo no me había buscado. Lo entendía. Era su manera de procesar el derrumbe del ídolo que había sido su padre. Pero aquel día, cuando lo vi entrar con la mirada baja y el corazón temblando, supe que algo había cambiado. Ya no era el joven altivo que defendía a su padre sin escuchar. Era un hombre que venía a buscar respuestas y quizás, también, perdón. «Hola, mamá», dijo con un hilo de voz. «Hola, hijo», respondí, intentando que mi voz no temblara. Nos quedamos unos segundos en silencio, mirándonos. Era como si entre nosotros se levantara un muro hecho de todas las cosas que no dijimos durante años. Finalmente, él rompió el silencio. «Leí el diario», susurró. «Lo encontré entre las cosas de papá, antes de que lo hicieras público». Mi corazón dio un vuelco. «¿Y por qué no me dijiste nada?» «Porque no sabía cómo hacerlo, porque lo odié, y también te odié a ti». Nos sentamos frente a frente, como 2 desconocidos que intentan recordar un idioma perdido. Él comenzó a hablar. «Papá me enseñó todo sobre la ley, sobre el honor, sobre la familia. Y de pronto descubrí que había tenido otra vida, que tú habías vivido en una mentira. Sentí que todo mi mundo se derrumbaba». «A mí también se me cayó el mundo, hijo», le dije con suavidad. «Pero aprendí que cuando algo se rompe, puedes usar las piezas para construir otra cosa». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «No sé si puedo perdonarlo», confesó. «Entonces empieza por perdonarte a ti mismo», le respondí. «Por haber creído que amar era no ver». Nos quedamos callados. Solo el tic-tac del reloj acompañaba el momento. En ese silencio supe que algo se estaba curando. Los días siguientes,
Julián empezó a visitarme con frecuencia. Ayudaba en la fundación, daba charlas sobre justicia y empatía. Poco a poco, empezó Antos a entender que la verdad, aunque duele, libera. Un día, mientras ordenábamos donaciones, me dijo: «Mamá, siempre pensé que la fuerza era no llorar, pero te vi llorar tantas veces y sigues en pie. Creo que eso es la verdadera fuerza». Sonreí con ternura. «No lo sabes aún, hijo, pero cada lágrima nos enseña algo que la calma no puede». Un domingo por la tarde, decidimos visitar la tumba de Julián. No había vuelto desde el funeral. Esta vez no llevaba flores, sino el diario, el mismo que había cambiado mi vida. Lo dejé sobre la lápida, abierta en la última página, donde Julián había escrito: «Si algún día lees esto, Neme, y sigues aquí, quiero que sepas que fuiste mi verdad más grande, aunque viví lleno de mentiras». Mis ojos se nublaron. Ya no había odio, solo una profunda tristeza mezclada con gratitud. Me volví hacia mi hijo y le dije: «Ya no necesito respuestas, solo quiero paz». Él asintió, y por primera vez en años me tomó la mano. «Yo también, mamá». Nos quedamos allí, mirando el cielo que empezaba a teñirse de naranja. Era como si el sol, al esconderse, nos dijera que los finales también pueden ser hermosos. Semanas después, la fundación recibió un reconocimiento del gobierno local. No por mi historia, sino por las vidas transformadas gracias a ella. Durante la ceremonia, subí al escenario y miré a las mujeres que habían pasado por Voces del Silencio. Todas sonreían, algunas con lágrimas en los ojos. Tomé el micrófono y dije: «Durante 40 años viví callando por miedo a perder lo que creía que me daba valor. Pero descubrí que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que eres cuando lo pierdes todo. Hoy no hablo desde el dolor, sino desde la libertad, porque perdonar no es justificar, es soltar para poder volar». El público aplaudió de pie. Yo cerré los ojos y por un momento sentí que Julián estaba allí, escuchando. Tal vez, desde donde estuviera, también había aprendido a perdonarse. Aquella noche, al regresar a casa, encendí una vela frente a su foto. No como un gesto de nostalgia, sino de reconciliación. Dije en voz baja: «Gracias, Julián. Tus mentiras me rompieron, pero también me hicieron descubrir mi verdad. Me hiciste llorar, pero gracias a eso aprendí a sanar. Y ahora sé que incluso el dolor puede tener propósito». Los años pasaron. Mi hijo se casó, y su esposa trabaja ahora en la fundación. Rosa, aquella mujer que dormía con miedo, dirige uno de los centros. ¿Y yo? Sigo aquí, cada día más tranquila, más en paz. A veces miro el mar desde la terraza y sonrío. Pienso que la vida no me quitó nada, que no fuera para devolverme algo mejor, y que después de todo, el perdón no fue un regalo para Julián. Fue el regalo que me salvó a mí.